Dios tan grande y maravilloso como tú, Jesús. Maravilloso. No hay otro Dios como tú. Aleluya, maravilloso. Maravilloso. Aleluya. Maravilloso. Gracias. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Él es maravilloso. Pueden sentarse, Dios les bendiga. Estaba en la oficinita del pastor y como el gallo anoche no me dejó dormir, estaba durmiéndome. Pero de ahí empezaron a cantar y me levanté y empecé a cantar, y también yo me gozo con las alabanzas. Me gozo estar con cada uno de ustedes. Me da un gusto ver a cada uno de ustedes. Me alegro de verlos. No sé si ustedes se alegran de verme a mí. Han de decir, ya aburre con lo mismo, cada 2 meses lo tengo que ver, pero muy pronto me van a ver más seguido. Estamos en un proceso y nosotros estamos en un plan, y usted también está en un plan, y los planes de Dios son perfectos. Y algunas veces uno dice una cosa, pero Dios es el que guía y traza nuestros destinos. La Biblia dice que irrevocables son los dones. Algunas veces nos queremos correr del llamado, pero pasan cosas que te desesperan y tú dices, bueno, parece que sí es seria la cosa. Así que por eso estoy viniendo un poquito más seguido aquí a El Salvador, y me da gusto de verdad poder traerles esta meditación de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Si son tan amables, primeramente, por supuesto, a Dios gracias, ¿verdad?, por traerme a este lugar. La aerolínea United, le estoy haciendo propaganda también, que me trae de gratis cada vez que vengo. Y a mi hermano, el pastor de esta iglesia, por permitirme usar el púlpito. Así de que espero ser de bendición. Y anoche estuve orando por ustedes, porque Dios ha trazado una cita para cada uno de ustedes antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que este domingo usted iba a estar aquí en este lugar. Tal vez usted no lo piense así, pero Dios tiene una cita con usted en este lugar. No es por casualidad que usted está en este lugar. Y si usted está pasando por un desierto, sea culpa suya, porque algunas veces nosotros metemos las 4, o porque las cuestiones están fuera de control, pero Dios no se ha olvidado de usted. Así de que tome sus Biblias, si es tan amable, y la abrimos en Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 23, versículo 14. Si el ingeniero ya lo tiene, ahí está. La leemos de la siguiente manera. El que gusta, bueno, nos ponemos de pie entonces, si son tan amables, para que descansen las sillas. Gracias al Ministerio de Alabanza, de verdad. Es la falta de costumbre, hombre. Acostúmbrense. Me estoy otra vez, después de 6 años de inactividad, me estoy acostumbrando una vez más a hablar en público. Yo no sirvo para hablar en público. Aunque no lo crean, cuando yo estaba en la iglesia y me decían, ¿quieres leer o orar o recoger la ofrenda? Yo decía, yo quiero recoger la ofrenda, porque así no tengo que hablar. Pero ahora no tengo otra opción. Me siento así como cuando Jesús llegó, ¿verdad?,
a la sinagoga y se le dio el rollo del profeta Isaías y dice que lo abrió donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice que al final cuando él lo puso todos los ojos de la gente estaban así sobre Jesús. Así me siento yo ahorita. Primera de Samuel 23:14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. He titulado pueden sentarse si son tan amables. He titulado esta meditación El Dios del desierto. Por eso yo decía que si usted está pasando por un desierto, sea culpa nuestra o no, espero que sea de bendición este mensaje, porque yo he pasado por desiertos. Y no estoy hablando de los desiertos espirituales, donde uno tiene la culpa porque se aleja de la lectura de la palabra, se aleja de la oración y se aleja de congregarnos. Así que es cuando uno entra en un desierto espiritual, pero no lo voy a tomar de esa manera, lo voy a tomar como aquellos infortunios, aquellas cosas que llegan a la vida que usted no tiene control. Y la historia de esta mañana habla de este ungido futuro rey de Israel, David. Tendría aproximadamente unos 17 a 18 años cuando él huye hacia el desierto porque el rey Saúl le quería matar. Por los próximos 13 años David huía en el desierto tratando de salvar su vida, porque el rey Saúl de verdad, literalmente, lo quería asesinar. Las mujeres de Jerusalén gritaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso le causó al rey Saúl una envidia, un celo, un rencor en el corazón. Y eso es malo, envidiar, celar a alguien porque Dios lo usa o porque Dios tiene planes grandes en el futuro para esa persona. Como congregación eso es malo, porque eso brota del corazón, y eso voy a estar hablando mañana en el retiro y no me quiero adelantar. Y entonces David no tiene otra opción que correr hacia el desierto. En primer lugar, ingeniero, en el desierto fue el lugar de formación de la vida y el carácter de David. El desierto fue su escuela, su universidad de aprendizaje. Lo recorrió por 13 largos años huyendo del rey Saúl. Fue la escuela de formación en la vida de el rey, futuro rey de Israel. El desierto, hermanos, es inhóspito, no hay vegetación. Es tremendo vivir en el desierto. Yo me imagino a David viviendo por 13 largos años en el desierto. Recorrió el desierto de Engedi, el desierto de Judá, el desierto de Sif, donde estamos leyendo ahorita el versículo de partida. Y no fue fácil para David hacer de esta su casa, o sea, el desierto, hacerla su habitación, por lo menos temporal. Pero duraron 13 años David recorriendo el desierto huyendo del rey Saúl. Lo que a mí me llama la atención de este versículo y de esta historia es de que Dios no le había quitado el ojo a David. Era un jovencito, pero Dios ya lo había ungido a través del profeta Samuel cuando él estaba apacentando ovejas. Desde el inicio David fue discriminado. El papá de David, cuando llegó el profeta a ungir a uno de los hijos de Isaí, el primero que presentaron fue al más alto, al más robusto, ¿verdad? Así como algunos de ustedes. Hermoso, no, pase el otro, y así pasaron todos los hijos de Isaí. Y el profeta Samuel dice: ¿tienes alguien más? Y dice: sí, tengo uno más, pero pastorea las ovejas. Bueno, viene llegando David, todo lleno, barrado de orines y estiércol de ovejas, y dice, al solo verlo, él entra a la casa y dice: este es el futuro rey de Israel. Ahí fue ungido. Entonces Dios no le había quitado el ojo a David. Él estaba en el desierto, pero Dios no le había quitado la mirada.
porque él iba a ser el futuro rey de Israel. Dios no le ha quitado la mirada a usted. Yo no sé lo que usted está pasando, pero déjeme decirle de que el desierto, así como fue una escuela de formación en la vida de David, también las pruebas, el desierto que tal vez usted está pasando, también le va a hacer madurar más espiritualmente y le va a hacer mostrar empatía en el futuro para aquellas personas que pasen por lo mismo. Y estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de divorcios, de muertes. Las separaciones son terribles. A mí no me gustan las separaciones. Si algo odio es las separaciones. Aún cuando me van a dejar al aeropuerto, a mí no me gusta porque me quedo en la puerta llorando. Yo soy bien llorón. Pero David entendía de que Dios tenía un plan y estaba trazado en el plan de Dios. Y déjame decirle, cuando usted está en los planes de Dios, no importa quién se le ponga enfrente, Dios cumplirá su propósito en usted. Y vemos a David aquí en el desierto, que es jovencito, tratando de sobrevivir, ¿verdad?, en un ambiente inhóspito, cálido. Yo recuerdo la primera vez que fui a Israel. Error número 1: nunca vaya a Israel en agosto. Yo llevé a mi papá en agosto. Fuimos la primera vez que fuimos a Israel. 115, 120 grados Fahrenheit. Eso era, si usted ponía una cacerola en el desierto, y no estoy exagerando, con un poquito de aceite y le tiraba 2 huevos, se le hacían huevos estrellados como los que me comí en la mañana. El desierto es terrible, vivir en el desierto, y hace frío también. Y David ahí está, en su hábitat, en su nueva residencia, pero Dios no le había quitado el ojo, la mirada a David. Y vamos a continuar en Salmos 66, 10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina el oro. Algunas veces Dios pasa el oro, no el oro el que canta, sino el oro. Y algunas veces hay cosas que, como dije al principio, nosotros mismos tenemos la culpa, nos metemos en el problema. Pero cuando los problemas llegan a uno que uno no los buscó, es ahí cuando podemos aplicar en Romanos 8:28 la palabra que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y David entendía esta verdad de que Dios había permitido, hay cosas permisibles de Dios. No es que Dios le pone en el camino, sino que hay cosas permisibles de Dios. Y aún así David sabía de que Dios le había ungido. Dios tenía un propósito para su vida en el futuro. Punto número 2: en el desierto David desarrolla su vida de oración. En el desierto David desarrolla su vida de oración. Las situaciones por las cuales llevaron a David al desierto no dejaron que David se olvidara de orar. Número 2: desarrolló su vida de oración. Es bien difícil a un joven, porque yo he sido joven, de 18 años, buscar a Dios en oración. Es bien difícil, yo entiendo a la juventud. Y yo no vengo aquí a decir que yo oro 5 o 7 horas, como alguien dijo la semana pasada que estuvimos en Morazán, que hay un hermano ahí que oraba 7 horas diarias. Pero usted no tiene que decir que ora 7 horas, se le tiene que notar, ¿verdad? Si solo le faltaba la iluminación al varón, que no nos quería ni prestar la llave del candado para ingresar al nuevo lugar que ustedes han adquirido. Es bien difícil a un joven, pero David, vemos en esta oportunidad que David está buscando a Dios ahí en la cueva, en el desierto. Salmos 63, 1 y 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David empieza a desarrollar una conducta, una disciplina de oración. No tenía otra opción. David está solo en el desierto. Salmos 4, versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Podemos darnos cuenta que David tenía una disciplina de oración. Lo que me llama la atención es que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios. Algunas veces queremos que Dios nos conteste así la oración. A mí me ha pasado. Estamos enfermos o está uno de nuestros familiares enfermos. Ya, Señor. Como aquella hermana que oraba: Señor, necesito paciencia. Pero ya, Señor. Pero ya. Algunas veces queremos que Dios nos responda inmediatamente. Y Dios no se mueve en nuestro tiempo. Dios se mueve en el tiempo de Dios. David pasó 13 años en el desierto. Yo leía y volvía a leer y 13 años. Pero él dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios. Tal vez Dios está hablando en esta mañana a alguien que a veces pensamos, y algunas personas se retiran de la iglesia cuando no ven el favor de Dios, cuando no ven el milagro de Dios. Se retiran de la iglesia. Yo soy testigo de personas que se han ido de la iglesia porque han pasado meses y algunas veces hasta años pidiendo una petición, y como Dios no la trajo, entonces mejor deciden irse. Esta semana leía en Instagram una persona que me partió el corazón. Dice que había sido cristiano 60 años, pero que Dios nunca le respondió ninguna de sus oraciones, y que el cristianismo es falso y mejor me retiro, y salió. Y era un tema de discusión, y yo decía: wow, o sea, él es cristiano porque él espera que Dios le dé algo, pero nosotros no somos cristianos para que Dios nos dé algo. Nosotros creemos en Dios por lo que Él es Dios santo, poderoso, y no por lo que Él nos dé a nosotros. En el camino vienen las bendiciones. En el camino vienen las bendiciones. Entonces David está desarrollando una disciplina de oración. Salmos 5:1 y 3 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David como que ya está entendiendo, así como que no, Dios no me va a responder así, pero ahora voy a esperar en Dios. Y ese es mi mensaje para usted: esperar en Dios. No importa qué es lo que usted está pasando o la petición que usted tenga, pero espere en Dios. Dice Jesús Adrián Romero, un coro que dice: esperar en Dios, difícil sé que es, ¿verdad? Eso es lo más difícil, esperar en Dios. Salmos 17:1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. David era un muchachito joven. David no había pecado, era un muchacho libre de pues tantas cosas que a veces hoy con la internet, en aquel entonces no había internet, ¿verdad? Entonces David no tenía, ¿verdad?, cuestiones por qué tal vez arrepentirse. Era un muchacho joven, pero nunca perdió en su mente nunca perdió el deseo de orar. Así que a ustedes les animo, hermanos, oremos sin cesar. No necesitamos seminarios de oración, necesitamos orar. No necesitamos leer libros sobre la oración, necesitamos orar. Y David entendió este principio. David dice que el desierto para David era como, dije, una escuela, pero al mismo tiempo ahora ya está desarrollando una vida de oración. David entendía a este punto de su vida de que era Dios quien le había llevado al desierto. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios nos habla al corazón. En medio de la dificultad, en medio del problema, Dios nos habla al corazón. Debemos de confiar en Él. El reverendo Claudio Freyson, yo siempre lo menciono porque yo lo sigo en las redes sociales y me gusta escucharlo. Él dice que no podemos adelantar el tiempo en los planes de Dios,
pero ciertamente podemos retrasarlo si no tenemos hambre y sed de Él. Podemos retrasar los planes de Dios hacia nosotros si no le buscamos de corazón. El Salmos 138:3 dice: en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. La oración también trae fuerzas. Uno ora a Dios, llora a Dios. Yo a mí lloro ante la presencia de Dios, pero agarra fuerzas uno. No es malo, no es pecado llorar. Yo tengo aquí tiempos y hay un hermano que ya no viene a la iglesia. Él sabe de quién me refiero. Ese hermano podía pasar lo que pasaba aquí en la iglesia, él no se le salía una lágrima. Pero no quiere decir que el hermano no era tocado por la palabra de Dios. Pero en una oportunidad él estaba aquí en el altar llorando. Yo casi me voy de espalda porque el que estaba predicando era yo. Y la verdad es que David entiende que en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. La oración trae fuerzas. Salmos 107:6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Todavía estoy en el punto 2. Isaías 66:2: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Punto número 3. En el desierto David desarrolla un espíritu de comunidad, un espíritu de koinonía, lo que usted y yo estamos haciendo en esta mañana, que nos hemos reunido para adorar a Dios, porque Él es digno de suprema adoración, de suprema alabanza. Pero al mismo tiempo a mí me da mucha alegría darle un abrazo a las personas, abrazarlas, porque eso es lo que hace la comunidad cristiana, koinonía, que podamos nosotros abrazarnos, darnos un apretón de mano, porque usted no sabe, la persona que tiene a la par, la persona que tiene atrás o la que tiene adelante, usted no sabe qué, entre comillas, infierno está pasando. No sabe qué problemas, dificultades, desiertos está pasando. Y algunas veces con un abrazo, con un apretón de mano, uno ya se siente como que, oh, es Dios el que me dio un abrazo. Yo así lo siento cuando alguien me da un abrazo. Yo siento que Dios es el que me está abrazando, ¿verdad? Y me deben un abrazo porque el 1 de enero del año pasado celebramos el culto de fin de año. Y yo me quedé, creo que 3 minutos con 2 hermanas allá arriba hablando. Cuando bajé, ya se habían ido todos ustedes. Y yo digo, se les están quemando los tamales, los panes. Y yo me quedé así, aquí en abrazo. Y pasó un perro ahí, como yo soy bien amante de los animales, allá el perro abracé ahí, uno de aquí de este lado. Así que hoy, antes de irse, todos me van a dar un abrazo. David desarrolla ese espíritu de koinonía, de comunidad ahí en la cueva. Este es un punto bien importante. Primera de Samuel 22:1-2 dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. No sé si puso atención al versículo. La gente que se le unió a David no era el presidente de jóvenes, los diáconos, el pastor, las diaconisas. Dice que era un grupo de afligidos, amargados. ¿Qué más? Y afligidos. Yo veo a un rey David, a un joven ungido en la cueva de Adulam. Adulam, yo indagaba, y significa refugio.
Yo veo a David en la cueva y en vez de llegarle gente poderosa, ¿verdad? Que le fuera a animar, le llega pura gente amargada. Qué feo es tratar con gente amargada. Yo trabajo en el aeropuerto de Los Ángeles y a mí me toca interactuar con gente amargada. Buenos días. ¿Qué tiene de buenos días? Yo le digo, yo. La gente que se le unió a David en la cueva, David entendió que fue Dios quien envió a esas personas. Porque el ojo humano ve el exterior de estas personas. Yo ya lo vi. Yo veo que son amargados, afligidos en espíritu, endeudados. Pero Dios está viendo a 400 hombres que se le llamó en Primera de Crónicas capítulo 12 los valientes de David. Los valientes de David. Estos afligidos, estos amargados, estos endeudados, Dios los transformó en los valientes de David. Así de que yo le digo, para Dios no hay nada imposible. Dios es bueno y Él sabe el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene un potencial. Usted es bien importante en el reino de Dios. Los jóvenes en particular, porque están jóvenes, pero todos tenemos un lugar en el reino de Dios. Y David entendió que este grupo de personas había sido enviado por Dios, a pesar de que eran unos amargados, unos afligidos, unos endeudados, pero llegaron ahí a la cueva a consolar y a hacerle compañía a David. Algunas veces, hermano, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no necesitamos que nuestro hermano nos dé un sermón. No necesitamos que nos diga, mira, esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Algunas veces solamente necesita estar ahí a la par de la persona. Ahí para mí eso vale mucho. Cuando estábamos en el hospital en San Miguel, muchos amigos me escribían, pero un amigo que le cuesta mucho comunicarse me dice, Joel, yo sé lo que estás pasando. Si este mensajito te sirve de algo, guárdalo. Y eso fue todo lo que él me dijo. Pero cuando yo leí ese mensaje, yo me puse a llorar. Y a veces la gente lo hace a uno acercarse más a Dios cuando nosotros venimos a la iglesia y la persona que está a la par suyo está pasando por algo. Entonces usted le da un abrazo y esa persona ya se siente como liberada, como con fuerzas para seguir adelante, porque no es fácil. La vida no es fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos prometió un mundo libre de problemas, libre de dificultades, libres de enfermedades. Y el problema de hoy en día es que en la televisión se está vendiendo eso. Si usted da tanto, el Señor lo va a sanar. Si usted da tanto, el Señor te va a dar un carro nuevo. Si usted da tanto, el Señor te va a dar una casa. Y eso es pura farsa, ¿verdad? Y vemos aquí que el grupo que le llegó a David fue un grupo que llegó a hacerle compañía, a consolarlo, porque él estaba hecho pedazos, porque estaba fuera de su familia, y al mismo tiempo su familia se le unió a este grupo de 400 personas. Me lleva a la historia de Job. Job había perdido todo su ganado, su hacienda, había perdido sus hijos, había perdido todo, y aparte tenía una sarna en la piel que lo destruía. Llegaron 3 de sus amigos. En el libro de Job puede encontrar esto. Yo he leído todo el capítulo, todo el libro de Job. Y los amigos de Job llegaron, y como lo vieron así, ellos pensaban que Job estaba en pecado. Y tenía una mujer, Job, que le decía, maldice a Dios y muere. Entonces, algunas veces, en vez de ser de bendición, somos de maldición. Yo siempre digo, si yo no le ensucio la casa, si yo no le ensucio la casa, no le puedo limpiar la casa, algo así. De que si yo no se la ensucio, no le ayudo a limpiar. Pero David entendía de que este grupo de personas, Dios tenía planes maravillosos con sus vidas. Y ahí está en el desierto haciendo coinonía, o sea, haciendo esa comunidad. Ahí David aprendió a liderar. Ahí David en la cueva aprendió a guerrear. Ahí David aprendió a sobrevivir
y a liderar y dirigir a grupos, 400 personas, dividirlos en grupos. David ya empezaba a desarrollarse como el futuro rey de Israel. Estuvo 13 años, como dije al principio, de los 17 a los 30. A la edad de 30 años él es coronado, hecho rey en Hebrón. Y David reinó en Israel 40 años, 32 años en Jerusalén y 8 años en Hebrón. Pero volviendo aquí al pasaje de David llevó a cabo una comunidad, coinonía, hizo comunidad, hizo lazos con esta gente. Podemos ver de que Dios no se olvidó de David. Los teólogos dan por sentado que allí en esa cueva de Adulam fue cuando David escribió el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bonito convivir en armonía, como le decía al principio, es bonito. Y no se me olvide el abrazo. Salmo 107:9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El escritor, el doctor Rick Warren, él tiene un libro que se llama Una vida con propósito. Yo se la recomiendo, ese libro se lo recomiendo con los ojos cerrados. Él dice, abro comillas, dice: fuiste hecho para la familia de Dios. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad, humildad, amabilidad, contacto frecuente. Eso es lo que dice el escritor de Una vida con propósito, Rick Warren. Tito 3:2 dice: el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. Eso es para usted y para mí. El pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. Tito 3:2. Hebreos 10:25, versión nueva internacional, dice: no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo. Pero lo que me llama la atención de este versículo es que dice: sino animémonos unos a otros. Porque hay personas que están débiles, necesitan un empujoncito. Así como predicó el pastor el domingo pasado sobre las ovejas. Las ovejas requieren que el pastor vaya, ¿verdad? Que las vaya empujando y que las vaya arriando, ¿verdad? Y ellos van siguiendo al pastor también, porque no solo es un pastor el que cuida 1000 ovejas, son varios. Hebreos entonces 10:25 dice: si no, animémonos unos a otros. En cuarto lugar, ya para ir terminando, en el desierto David desarrolla un sentir por lo sagrado. La mayoría de los salmos fueron escritos en el desierto. De los 150 salmos que escribió David, se le acreditan como 72 salmos, pero la mayoría de ellos fueron escritos en el desierto, en situaciones donde David estaba a punto o pensaba que se iba a morir, momentos que David pensaba, bueno, la adoración solamente de Dios, pero la mayoría de los salmos fueron escritos en el desierto. Salmos 95:5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. David desarrolla ese sentir por lo sagrado, ese amor por lo sagrado. Cuando usted está allá en un hospital, cuando usted está pasando por un luto, usted extraña estar en la iglesia. A mí me ha pasado, durante la pandemia cerraron las iglesias, no había para dónde ir. Y pues yo lo que hacía es que me iba para Cancún, para lugares así que estaban abiertos, que era México, y me fui también para Perú. Y yendo del tren de un pueblo que se llama Cusco a Aguascalientes para ir a un lugar que se llama Machu Picchu, usted pasa por unas bellezas, unas cataratas, unos montes, y yo valoraba eso. Yo iba en el tren y yo iba llorando porque, como les digo, yo soy bien expresivo y estando ahí en ese lugar, yo siempre añoraba estar en la casa de Dios, porque todas las iglesias en el mundo entero se cerraron. Entonces, como por 6 meses no habían servicios en ninguna parte del mundo. Entonces
yo añoraba estar en los atrios de Jehová. Pero ¿por qué esperar que cierren las iglesias para añorar estar en los atrios de Jehová? Es mejor estar un día en tus atrios, decía David, que 1000 fuera de ellos. En el desierto David desarrolla ese sentir por lo sagrado, ese amor por lo sagrado. David dice en el Salmo 95:6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 118:24 dice: este es el día que Jehová hizo, nos alegraremos y gozaremos en él. Tal vez el día amaneció medio nublado, pero sigue siendo el día que el Señor hizo para que usted y yo lo disfrutáramos y nos gozáramos en él. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. En el desierto los ojos de David fueron abiertos, los oídos afinados y el corazón ablandado. Es lo que hace el desierto. Cuando pasamos por un desierto nos hacemos más suaves, nos hacemos más humildes, porque hemos pasado por una situación que quizá no queríamos pasar, pero las circunstancias de la vida nos llevaron a ese desierto. Y eso fue lo que pasó con David. Él no había cometido absolutamente nada, simplemente por el celo y la envidia y el rencor que le tenía el rey Saúl, porque ya se había dado cuenta que él era el futuro rey de Israel. Fue exiliado. Él no fue de vacaciones al desierto, él fue exiliado, él huyó al desierto. Pero estando en el desierto, él desea estar en los atrios de Dios, desea la presencia de Dios misma. Así que para ir terminando, el Salmos 8:1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David podía entender y apreciar todo lo que Dios había hecho. El Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. David podía apreciar en el desierto la belleza de Dios, las estrellas, la luna, los planetas. Todo David lo podía apreciar porque él estaba fuera de los atrios de Dios. El desierto fue una morada temporal del rey David, no fue permanente. El desierto para David duró 13 años, como dije al principio. Salió del desierto, Dios le sacó del desierto, fue coronado rey en Hebrón, luego en Jerusalén. Saúl ya había muerto, pero al final de la historia yo quiero que leamos todos Primera de Crónicas 29, 10 y 11. Si son tan amables y se ponen sobre sus pies para ir concluyendo. Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento 29, 10 y 11. Primera de Crónicas 29, 10 y 11. David estaba en sus últimos días. Los materiales para el templo ya estaban listos. Aclaro, David no fue el que edificó el primer templo, fue el primer templo de Salomón. Había derramado demasiada sangre, entonces Dios no le permitió a David construir el templo. Pero su hijo Salomón sí lo construyó. David lo que hizo hizo los preparativos, trajo todo. Para ponerlo en el contexto salvadoreño, trajo los ladrillos, la mezcla, la madera, el hierro, todo para construir el templo. Pero estando ahí ya en el final de sus días, David dice estas palabras que yo quiero que usted también las repita juntamente conmigo. ¿Estamos listos? Vamos despacio. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria
y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Dios trayendo un nuevo tiempo en la vida de David. Dios trayendo un nuevo tiempo en la vida de cada uno de ustedes. Confía en Dios. Dios le está formando en el desierto. No se olvide de orar. Congréguese, congreguémonos. Eso es coinonía. Busquemos a Dios en oración, congreguémonos y añoremos las cosas sagradas. Añoremos los atrios de Jehová. Que no le digan que vamos a la iglesia a la fuerza. Vengamos con aquel corazón dispuesto a adorarle a Él, porque Él es el único digno de toda adoración. Amén. Pueden inclinar sus rostros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que la lleves al corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, lo que están pasando. Tú sabes, Señor, las peticiones de su corazón. Oh Dios, lleva estas palabras, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor, que están en el desierto ahorita. Quiero levantar a ti. Pero, Señor, que ellos puedan siempre, Señor, doblar rodillas y confiar en ti, Señor, porque tú eres el Dios del desierto. Milagroso Señor, Gracias, Señor, por tu presencia. en este lugar con tu presencia. Gracias, Señor. Descender tu poder a los que estamos Sí. aquí. Si siente pasar al altar, puede pasar. Si no, ahí donde se encuentra, puede levantar sus manos y decirle, Señor, gracias por lo que harás en mí, por lo que harás en mí, Señor. creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite esta oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Si repetiste esta oración, congrégate y sirve al Señor. Agradecemos su sintonía al servicio de esta hora y le invitamos a continuar con nosotros. Tenemos mucho más para usted. Televisión Nueva Jerusalén.